Buenas noches, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos a esta segunda clase de teología propia, lo que es la revelación y la comprensión de Dios. La anterior semana ya hablamos sobre el conocimiento de Dios, la importancia, alguna advertencia también. Hoy tal vez va a ser un poquito más teológico, pero sin embargo vamos a hablarlo muy sencillamente, ¿sí? Para que todos podamos asimilar. Les recuerdo, no dejen de lado la lectura, ¿sí? La lectura que estamos mandando es complementaria para que puedan profundizar un poco más en algunos temas. ¿Sí? Lo que vamos a ver acá no es exactamente lo mismo de la lectura, por eso es importante hacerla así para ir complementando. Y tampoco hacerla en una clase muy pesada, ¿no? Como con muchas cosas. Vamos a empezar orando, por favor. Acompáñenme, hermanos, a una oración. Señor Dios, buenas noches. Te queremos agradecer, por supuesto, por este día maravilloso que nos has dado, por poder seguir aprendiendo de tu palabra, por tener a tu Hijo como un ejemplo a seguir, Dios. Te agradecemos porque tal vez estos momentos en que podemos aprender un poco más son aquellos que tú nos permites y queremos agradecerte por eso, por las personas que podemos conectarnos. Cuida este tiempo, Dios, que sea de mucho crecimiento, de comprensión, de aprendizaje, Dios, para todos, para todos. Que sea un buen tiempo también, que no haya nada que confunda, que sea muy claro, Dios, muy claro, muy sencillo, y que nos ayude a acercarnos más a ti, al conocimiento de lo que tú quieres que conozcamos de ti. Gracias por este tiempo con los hermanos de Centroamérica, de Sudamérica. Te agradezco mucho, Dios, por esta oportunidad que me das y te agradezco por los hermanos que están acá, Dios. Sabemos que todo se puede porque tú lo permites, Dios, y es como darte toda la gloria. Te agradecemos mucho en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Una gran noche. Hoy vamos a tener una clase especial, ¿sí? Entonces, sí les quisiera pedir un poco como atención, ¿no? Como mucha atención, pero más que nada comprender, como les decía, que esto se puede complementar a través de su lectura, ¿ya? Pero bueno, vamos a hacer un rápido resumen, ¿no es cierto? De lo que es la revelación y comprensión de Dios. Vamos a tener 6 clases. Cada una va a durar aproximadamente 1 hora. Y vamos a usar 2 libros de texto como ayuda complementaria, ¿sí? De estos vamos a leer solo ciertos capítulos que van a ir más o menos acorde a los temas que estamos mirando. Hay tareas también. Entonces, la anterior semana era como dar una explicación, como dar un ensayo pequeño, algo que tú pudieras decir acerca de tus expectativas de este curso. Ya, entonces, la tarea en cambio para esta segunda semana va a ser responder un pequeño cuestionario, bien sencillo, no es muy complejo, pero es sobre esta clase. Entonces, por eso te pido que pongas mucha atención a la clase que hoy vamos a tener para que no tengas dificultades en contestar el cuestionario, pero sobre todo es el poder entender lo que vamos a conversar ahora, ¿ya? Este es el contenido que vamos a ir viendo en este curso. Hoy vamos a hablar de la existencia de Dios. Entonces, primero vamos a hacer una participación en este momento, ¿sí? Si puedes activar tu micrófono, por favor. La participación consiste en que definas en tus propias palabras lo que tú entiendes, lo que tú entiendes por la existencia de Dios. Para ti, ¿qué es que exista Dios? Y si conoces alguna teoría que no esté en la Biblia, que hable de la existencia de Dios, cómo hablan de Dios, cómo tal vez otras religiones, otras personas hablan acerca de Dios. Y finalmente, ¿de qué maneras Dios se ha revelado? ¿Cómo tú comprendes que Dios se ha revelado? Ya, entonces, quien quiera contestar alguna de esas preguntas, por favor, que lo pueda hacer. La familia Pastrán. Hola, buenas noches, hermanos. Buenas noches, Felipe. Eh, yo quiero hablar sobre qué entiendo por la existencia de Dios. Yo lo que comprendo es ver cada día cómo Dios lo que creó desde el inicio, que aparece desde Génesis, poder contemplarlo cada día, el poder ver cada mañana el amanecer, la salida del sol, la puesta del sol,
ver la naturaleza. Eso para mí es un gran significado de que yo considero que Dios existe, que lo que creó todavía puedo disfrutarlo y todos podemos disfrutar de ello. Muchísimas gracias. Gracias por tu respuesta. ¿Alguien sobre la segunda? Si conocen alguna teoría, algo que hayan escuchado de otras personas, otras religiones acerca de Dios. Alguien que se anime, por favor, solo active el micrófono, no les estoy mirando. Alguien escuchó por ahí. Pero bueno, la tercera habla de qué manera sientes que Dios se ha revelado, cómo tú lo has visto. A través de todo lo que Él ha creado, ahí se manifiesta su poder y su gloria. Ok, muchas gracias, ya. Bueno, entonces vamos a avanzar, sí. Aunque tal vez sean preguntas que sea difícil como contestarlas, pues vamos a ir viendo qué encontramos. Bueno, lo que vamos a hablar ahora, ¿sí? Vamos a hablar argumentos de la existencia de Dios. ¿Qué argumentos se han dado? ¿Qué otras cosmovisiones hay en las cosmovisiones religiosas? Es decir, cómo otras religiones y también la nuestra incluso, cómo vemos a Dios, cómo vemos esa existencia de Dios. Y finalmente la misma revelación de Dios, cómo Dios se ha revelado. ¿Sí? De eso vamos a hablar hoy. Entonces, primero, argumentos de la existencia de Dios. Bueno, y la verdad es que ha pasado demasiado tiempo, pero no solo es después de Cristo, sino desde mucho antes siempre hubo un pensamiento acerca de Dios. Entonces, en un principio tal vez eran como intuitivo ver lo que pasaba en la vida de las personas, tal vez relacionarle con cosas que no se entendían, no se explicaban, y decir, bueno, debe ser de algún Dios o debe ser de Dios. Pero en estos tiempos, ya en la época después de Cristo, pues poco a poco se han venido dando argumentos acerca de la existencia de Dios. Y algo que nosotros debemos tener en claro es que no hay una forma definitiva de demostrar la existencia de Dios. Y quizá por eso la ciencia a veces no es suficiente. ¿Por qué? Porque Dios es un ser espiritual, no es un ser material que pueda cambiar con el tiempo, que pueda cambiar en el espacio. Es decir, nosotros con nuestros sentidos no podemos verificar a Dios. Por lo tanto, Él no puede ser sometido a un proceso de demostración de que existe o no existe. Entonces, primero todo, hay un argumento que es el cosmológico. Es decir, se refiere al cosmos, es decir, a todo, absolutamente a todo lo que es creado. Entonces, ¿qué dice ese argumento cosmológico? Que todo lo que existe se debe a la acción divina. Que nada de lo que existe o de lo que pueda existir no puede llegar a ser si no hay una causa antes de eso. Es decir, las montañas algún momento tuvieron que haber sido creadas. El espacio debió haber sido creado, el agua debió haber sido creado. Algún momento debe haber existido una intervención divina para que comience. Un árbol de manzanas, ¿no es cierto? Viene de semillas de manzanas, pero debe haber existido una condición inicial en la que no había ni semillas, ni árbol de manzanas, ni manzanas. Entonces, el argumento cosmológico dice que debe haber existido esa creación previa. Y otro tema interesante es que este creador, Dios, Él es capaz de existir fuera de la misma creación. ¿Sí? Es decir, el cosmos, todo lo que nosotros comprendemos por lo creado, el universo, los planetas, la Tierra, el Sol, el agua, nosotros mismos, todo, absolutamente todo, nosotros fuimos creados, pero nuestro creador puede existir sin nosotros.
¿sí? Y por supuesto, el cosmos es incapaz de crearse a sí mismo. Es decir, el cosmos no se genera a sí mismo. A nuestro ejemplo del árbol de manzanas, el árbol de manzanas no se hizo a sí mismo, sino que alguien debió haberlo creado. Entonces, hay una pregunta, ¿no? ¿Por qué existe algo en vez de nada? Entonces, como decían, como Dios es el creador y como Dios no es un hombre, no es físico, no es materia, pues no se puede responder este tipo de preguntas, ¿no? A través de la ciencia, pero quizás sí desde la filosofía. Entonces, antes de continuar, por ahí alguien levantó la mano, Nelson y Vanessa. Sí, la observación era la siguiente. Aquí podría encajar la famosa frase de que ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Sí, podría encajar y realmente es algo interesante, ¿no? Porque es también parte de la filosofía misma, ¿no? Entonces sí, hay muchas preguntas, ¿no? Pero como digo, no se puede esto responder a través de la ciencia, pero quizás sí desde la filosofía y vamos a ver por qué. Pero esta pregunta, ¿por qué existe algo en vez de nada? Tal vez es una pregunta de reflexión que uno puede hacerse al mirar todo, ¿no? Es decir, ¿por qué existimos? ¿Por qué hay montañas? ¿Por qué hay un sol? Entonces, ese es el argumento cosmológico. William Lane Craig es un apologista, es decir, alguien que defiende la fe. Y él tiene este argumento, ¿no? Dice que todo lo que comienza a existir requiere de una causa. Eso es cierto, ¿sí? Todo lo que comienza a existir requiere de una causa inicial para que exista. Luego va lo segundo, el universo comenzó a existir. Y finalmente concluye, el universo requiere de una causa. ¿Qué es lo que está diciendo? Que como el universo existe, en algún momento debió comenzar a existir. Y como en algún momento comenzó a existir, debe haber tenido una causa para que comience a existir. ¿Sí? Entonces, como digo, la ciencia no puede llegar a esto. A pesar de todo lo que ha avanzado la ciencia, ha llegado a tener rastros de que hubo un inicio, un Big Bang. Ha llegado a tener nociones de eso a través de los estudios que está haciendo, pero no ha llegado a decir, sí, así fue. Pero lo que sí sabe la ciencia es que hubo un comienzo, pero no sabe qué fue ese comienzo. Pues en algún momento el universo comenzó a existir, pero en base a este razonamiento, creo es que debe haber una causa. No puede haber algo que exista sin que algo haya pasado antes. Y tenemos una respuesta en la Biblia. El Salmo 90 del 1 al 2 dice, en la Nueva Traducción Viviente, Señor, a lo largo de todas las generaciones, tú has sido nuestro hogar. Antes de que nacieran las montañas, antes de que dieras vida a la tierra y al mundo, desde el principio y hasta el fin, tú eres Dios. Entonces, si decimos que existe el universo, y existe el universo porque lo vemos, y si la ciencia se está acercando a la idea de que debe haber tenido un comienzo, algún momento debe haber sido causado por algo. Y en la Biblia nos dice quién fue. Dice, antes de que dieras vida a la tierra y al mundo. Es decir, Dios es el causante del universo. Dios es quien le dio ese principio al universo, a todo el cosmos, a todo lo que conocemos, a lo que es material, lo que está encerrado dentro del el tiempo y el espacio. A todo ello, Dios le dio el principio. Entonces, dice que si el espacio se creó desde el inicio, aquello que lo creó no debía estar contenido dentro del mismo. Está diciendo que Dios no puede estar restringido a lo que vemos. Dios no puede ser parte del universo, en otras palabras. ¿Por qué lo creó? ¿Dónde estaba Dios antes de crear el universo? No lo sabemos. Pero sí sabemos que Él existía antes. Entonces estamos hablando de la existencia de Dios y lo que podemos ver a través de las escrituras y a través tal vez de un razonamiento que Él debió existir antes del universo, pero debió haber un sitio. Entonces solo Dios puede cumplir este criterio, ¿no?
de existir antes de que exista todo y existir en un sitio que nosotros con nuestros sentidos no podemos alcanzar a vislumbrar. Pero ahí estuvo Dios. Él creó el universo de la nada. Y claro, en Génesis 1 nos confirma esto. Dice, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Este es un tema interesante, porque cuando nosotros lo leemos como estamos acostumbrados, solo avanzamos, ¿no? Y decimos, sí, Dios creó los cielos y la tierra. Pero algo muy grande que está diciendo la Biblia al inicio, no se esfuerza en demostrar que Dios existe. El tema de la Biblia no es probar que Dios fue el creador. Solo lo afirma. Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La Biblia parte así. Nunca hubo esa duda de si Dios existe o no existe, si creó o no creó. Sino que comienza inmediatamente con Él. Dice que creó los cielos y la tierra. Entonces, para nosotros esto es la máxima autoridad que podemos encontrar, en la cual es Dios mismo quien nos dice. Si nos preguntamos, ¿cómo nació el universo? Dios lo creó, ¿no es cierto? Y ese es el argumento cosmológico. Pero hay otro argumento. Hay el argumento del diseño. Se le conoce también como el argumento teleológico. Telo significa propósito o finalidad. Es decir, en todo lo creado hay un propósito. Fue creado para algo. Es decir, en la naturaleza existe un diseño. Si existe un diseño, por lo tanto, existe un diseñador inteligente. Alguien diseñó. Alguien diseñó los árboles primigenios. Alguien diseñó al hombre. Alguien diseñó el universo. Alguien diseñó incluso fenómenos naturales. Alguien diseñó a cada uno de los animales. Alguien diseñó el mar y lo que contiene. Entonces, la existencia de Dios también tiene este argumento. Hubo un diseñador. En Romanos 1:20 dice, pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Desde que el mundo se creó, nosotros podemos observarlo. Observamos montañas, y no solo en el sentido de observar con la vista, ¿no es cierto? Tenemos sentidos como el tacto, el gusto, y cada uno de los sentidos nos permiten apreciar lo que fue hecho. Y es difícil encontrar dos cosas iguales. Dos montañas iguales, dos mares iguales. Es difícil, son diferentes. Solo piensa en la cantidad de animales que hay, de los que conocemos, porque hay algunos que ni conocemos. Y las plantas, y los colores que tienen las plantas. Entonces, aquí hay dos opciones, o fue la casualidad, o realmente alguien nos diseñó. Hubo un diseñador de todo. Y la Biblia nuevamente nos habla de Dios. Por medio de todo lo que Dios hizo, es que podemos ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios. Él lo hizo. Él lo hizo y nosotros lo podemos apreciar. Claro, los científicos, ¿no es cierto?, muestran la existencia de órganos y funciones biológicas muy complejas que difícilmente pueden haberse formado por evolución. Por ejemplo, la bioquímica. Ellos han evidenciado que las principales moléculas del ARN y el ADN apuntan en una dirección, a que fueron diseñadas por alguien inteligente. El diseño inteligente no niega que se haya dado la selección natural. Lo que no acepta es que ésta elimine la necesidad de un diseño. ¿Qué estamos queriendo decir? Este diseño inteligente del que estamos hablando, de que hay un diseñador detrás de todo, no significa que las cosas no vayan evolucionando, de alguna forma adaptándose.
pero no dice que no se necesita un diseñador. Es decir, no se necesita alguien que lo haya hecho, que haya hecho ese diseño. Entonces, claro, yo no soy médico, pero supongo que los médicos saben bien la complejidad del ADN o del ARN también. Saben que no es algo casual, sino que tiene una forma determinada y cumple una función esa forma determinada. Nosotros mismos, cada una de nuestras partes es para algo. No es producto de la casualidad o producto de alguna otra cosa, sino que cumple un papel. Hay un creador inteligente, hay un diseñador inteligente. Entonces, ¿qué evidencias podemos ver en la naturaleza del diseño inteligente? Hay tres principales en las cuales hablan los teólogos: el ajuste fino, la información y la complejidad. Entonces, veamos rápidamente qué es cada una de estas cosas. El ajuste fino, pues se refiere a las leyes y constantes físicas que rigen la naturaleza. El cosmos mismo, o sea, todo, absolutamente todo está regido por leyes físicas. Y si solo cambiamos una pequeña de estas leyes físicas, harían imposible la vida en la Tierra. Posiblemente has visto documentales donde se habla de que buscan otro lugar que sea tan habitable como la Tierra, que cumpla las características para que haya vida. Hay muchísimas leyes en la naturaleza que tal vez no las vemos, pero que poco a poco la ciencia se da cuenta de que ahí están. Ese es el ajuste fino. Es decir, tan medidas las cosas que están donde deben estar para que funcione como debe funcionar. Un grado más, un tamaño de más, de menos, una ligera variación puede cambiarlo todo. La fuerza de la gravedad, solo que fuera un poquito más fuerte, como seres humanos no nos sería posible movernos. No podríamos levantar el pie. La fuerza electromagnética, te imaginas que fue un poco más fuerte, pues atraería las cosas con mayor fuerza, valga la redundancia. El nivel de entropía, son términos físicos, ¿no? O la misma velocidad de la luz. Solo que cambie un poquito eso, podría ser que no hubiera vida en la Tierra. Entonces, ese ajuste, o sea, el definir así el universo, el definir así el comportamiento físico, o sea, es algo que no se pudo dar solito. Es decir, la Tierra no se pudo a sí mismo organizar así. Alguien debió ajustarlo finalmente como un reloj. La información, lo que hablábamos del ADN, ¿no? La información que albergamos como seres vivos toditos. De hecho, el ADN contiene información, no solo la almacena, sino que la recupera y si pasa algo incluso la corrige. El ADN hace esto. El ADN de una sola célula humana es capaz de llevar vida, de producir un bebé en 9 meses. ¿Cómo puede surgir tan cantidad de información en el ADN? Eso no puede ser evolución. Alguien debió poner esa información ahí. Alguien ideó esa forma, ese diseño, para que podamos tener ese ADN. Y la complejidad. En la imagen vemos el flagelo bacteriano, agrandado muchísimas veces. Eso, cuando se mueve, es una máquina. Funciona como una máquina muy bien engrasada, muy precisa. Tiene la forma que necesita para moverse. Y no lo puedes ver sin un microscopio. La complejidad, todos los sistemas irreductiblemente complejos, como el flagelo bacteriano o el ojo humano. ¿Qué quiere decir esto de irreductiblemente complejo? Que si tú le quitas algo al ojo, deja de servir como ojo. Es decir, a pesar de toda la evolución,
el ojo no ha ido evolucionando. El ojo humano se comporta como se comporta porque tiene todos los componentes que necesita para comportarse así. Desde el principio tuvo que ser hecho así. No es que gradualmente un día veíamos el amarillo, otro día ya veíamos el amarillo y el rojo, otro día nuestro ángulo de visión fue creciendo. No, no hubo eso. Y por eso hablamos de esta complejidad irreductible, es decir, si le quitas algo al flagelo bacteriano, ya no es flagelo bacteriano. Se muere, ya no sirve. Entonces, todo eso apunta a ese diseñador. El Salmo 139 desde el 13 dice, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Eso es increíble, o sea, te das cuenta de lo que está diciendo. Las delicadas partes internas de mi cuerpo. Aún el salmista, sin conocer mucho de biología, sin conocer lo que ahora se conoce, ya intuía que su cuerpo internamente era muy complejo. Pero también intuía que había un diseñador inteligente detrás de eso. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. ¿Te imaginas llegar a ese punto? Nosotros, como seres humanos, estamos limitados al tiempo y espacio que podemos percibir. No podemos percibir más allá de lo que nuestros sentidos nos permiten. No podemos medir más allá de lo que nos da nuestras capacidades. Pero Dios no. Dios está muy por encima de nosotros. No está limitado. Y por eso muchas cosas nosotros con el tiempo tal vez intuimos que están ahí. La ciencia se acerca a arañar nuevas fórmulas que hace rato estaban ahí. Solo las está encontrando. Pero aún en el mismo cuerpo humano hay cosas que tal vez aún no sabemos. Del mismo cerebro. El cerebro es una complejidad maravillosa. Es lo que estudia la neurociencia. Es toda una complejidad. Es asombroso realmente. Debe haber existido ese diseñador inteligente. Pero bueno, finalmente hay otro argumento que es el argumento moral acerca de la existencia de Dios. Entonces, primero, el argumento cosmológico, no. Debe haber un creador de todo. Segundo, el argumento del diseñador. Alguien debió haberlo hecho de tal forma que cada cosa funcione como ahora funciona y como debe funcionar. Y el argumento moral que dice que el sentido moral del ser humano es algo que abre en favor de la existencia de Dios. Porque si existen estos valores morales objetivos, entonces alguien debe haber metido esos valores morales en el hombre. Y la pregunta es, ¿existe un valor moral universal escrito en nuestra conciencia? ¿O solamente es por instinto que somos buenitos? Entonces es para pensarlo. Y muchos pueden verlo así, ¿no? En Romanos 2:14 dice, aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Sin la palabra de Dios, tenemos una conciencia. Bíblicamente, lo que es correcto y lo que es incorrecto, Dios nos los está poniendo. ¿Cómo lo hace? Solo Él sabe. Pero comprendemos, es Dios. Es Dios quien nos da la moralidad. Por eso lugares y tribus tan alejadas unas de otras tienen similitudes, valores morales.
ven mal las cosas que se ven mal. Por supuesto, no estamos hablando de las leyes o lo que permiten o no permiten, porque eso ya a veces son cosas que más bien de degradación moral inclusive. Pero lo que está en el hombre, o sea, el hombre, a pesar de que la ley diga eso está bien, y el hombre se da cuenta, no está bien, algo no va bien. Es porque Dios nos puso esos valores universales para que nos demos cuenta. Esos pensamientos son los que nos acusan o nos dicen que estamos haciendo lo correcto. Los escritores de la Biblia argumentaron a favor de esta moralidad universal. Es decir, no fueron los genes los que crearon al buen samaritano. Fueron estos valores morales. Esta conciencia que Dios nos da es la que le permitió al samaritano ir caminando, ver a este hombre y acercarse. Y de hecho hay una reflexión, si Dios no existe, ¿qué sentido hay en hablar de la moralidad? O sea, ¿qué importancia tendría la moralidad si Dios no existiera? Entonces, estos son los argumentos que se tienen acerca de la existencia de Dios. Y como digo, mucho más podemos profundizar en las lecturas que hacemos, pero lo que estamos viendo es que hay argumentos a favor de la existencia de Dios. Y no solamente son filosóficos, sino que también tienen un respaldo bíblico. Las mismas escrituras nos hablan de la existencia de Dios. Claro, la Biblia nunca duda de la existencia de Dios, pero nos habla como el creador, como el diseñador, como aquel que nos da una conciencia moral de lo que está bien y lo que está mal. ¿Cómo ven otras religiones la existencia de Dios? ¿O cómo ven las religiones? ¿Son iguales todas las religiones? Porque a veces sí, la gente dice eso, ¿no? Todas las religiones son lo mismo. Pero ¿realmente serán iguales? ¿Realmente piensan lo mismo? Bueno, partamos del ateísmo, ¿sí? Y un poco más profundo lo podemos ver en las lecturas. Pero bueno, el ateísmo es sencillo. Según el ateísmo, Dios no existe. Según ellos, lo único que tiene existencia real es lo físico y lo material, es decir, lo que se percibe. Para ellos lo que ven, lo que alcanzan a conocer a través de los sentidos, a través del razonamiento, eso es lo único que hay. Eso es lo que dice el ateísmo. Entonces, claro, toda religión que niega a Dios es un poco ilógica inclusive, porque no tiene forma de explicar la misma creación. ¿Cómo se inició el universo? Si hubo un inicio, ¿quién lo inició? ¿Cómo es que está diseñado el universo? ¿Por qué hay esa complejidad en las cosas? ¿Quién lo hizo? Si no existe Dios, ¿quién? ¿Quién hizo los primeros? Las primeras gallinas. ¿Quién hizo los primeros árboles? ¿De dónde salieron? ¿Por qué no se ha repetido ese proceso en el mundo? Esas son preguntas que el ateísmo nunca va a contestar. El agnosticismo, en cambio, significa la palabra sin conocimiento. ¿Qué quiere decir? Que tanto si Dios existe como si Dios no existiera, el hombre no puede llegar a conocer nada de él. Es decir, Dios no se está relacionando con el género humano. Hay una barrera entre los dos. Entonces, si existe o no existe, no importa, porque nunca va a haber una relación. Eso es lo que dicen ellos. En cambio, en el panteísmo, dice que todo lo que existe es Dios. Es decir, la naturaleza es Dios, un árbol es Dios, una roca es Dios. Todo lleva su fuerza y su poder. Como este tema de la fuerza en la Guerra de las Galaxias, ¿no? O sea, todo tiene una parte de Dios. Claro, entonces Dios no es alguien personal, es decir, no se establece Dios una relación personal con el hombre, porque todo es Dios. Entonces no habría una comunicación con Dios. Entonces, esto piensa el panteísmo, es decir, todos somos Dios. El panenteísmo, no es panteísmo, suena muy similar. Pero ¿qué considera el panenteísmo? Considera a Dios diferente del universo, pero dependiente de él. Es decir, Dios procedería del mundo y el mundo de Dios.
habría una relación directa. Sin el mundo no existiera Dios. Entonces, de alguna forma estuviera dependiendo. Entonces, son como cosmovisiones acerca de Dios, ¿no? Hay un teísmo limitado también. Es decir, Dios es la causa de todo. Es decir, fue el creador, el diseñador original, pero llegó un momento en que ya no actúa y es impotente frente al mal. Es decir, no es omnipotente ni todopoderoso. Entonces, esto tiene sus raíces en la antigua filosofía del dualismo, es decir, hay bien, hay mal, hay bueno, hay malo, hay blanco, hay negro, siempre hay un dualismo simétrico en el universo. En la naturaleza hay un dualismo simétrico. Siempre existe el uno, materia, y existe el otro, antimateria. Pero concibe a Dios como que Él no puede hacer nada respecto al otro lado. Es decir, no tiene poder sobre Satanás. El politeísmo, bueno, lo hemos leído muchas veces, de hecho, es uno de los más abundantes que hubo en la antigüedad. Hay una diversidad de dioses. Cualquier cosa, cualquier fenómeno, cualquier evento, tenía un dios. De hecho, solo en el panteón griego, es decir, los dioses griegos, había como 3000 dioses. Así también en el egipcio y en muchos de estos, porque la gran mayoría surgieron de las cosas que veían. Entonces, había ríos, debe haber un dios en el río. Había una fuente de agua, debe haber un dios de la fuente del agua. Y así hay un dios de los hogares. Entonces, la misma naturaleza les proveía de conceptos acerca de dioses. De hecho, algo curioso, los mormones tienen muchos dioses, aunque solo a uno de ellos alaban. Pero ellos consideran a muchos dioses en la naturaleza. El deísmo, en cambio, muy similar a nuestro cristianismo, el deísmo cree en la existencia de Dios, pero no acepta ningún credo en particular. ¿Qué quiere decir? O sea, no acepta ningún libro como sagrado o revelado. Es decir, la Biblia no es un libro revelado, no es un libro inspirado. Entonces, lo consideran a Dios como alguien que está allá muy lejos y que solo se limita a observar, pero no va a intervenir. Esa es la cosmovisión que tienen los deístas. Y finalmente el monoteísmo. Dios es el creador y el sustentador del universo. Él es uno solo. Lo creó todo a partir de la nada. Pero esto es lo especial y que las otras religiones no están considerando. Que interactúa con su creación. Dios interactúa con nosotros. Ese es el monoteísmo, es nuestra concepción, es la concepción de los judíos, de algunas otras religiones. Pero esta interacción, imagínate, Dios interactuando con su creación, o sea, el creador con su creación, es algo único. Muchos ni lo consideran. Y claro, ahí es que podemos entender muchas de las cosas que suceden en el mundo. ¿Por qué la moralidad está por los suelos? ¿Por qué las cosas no se hacen de acuerdo a lo que a Dios le agrada? Porque muchos no toman en cuenta esta relación con Dios. No conviene a muchos tener una relación con Dios. O sea, alguien que está haciendo las cosas mal no quiere tener una relación con Dios porque sabe que Dios le va a pedir cuentas. Pero bueno, ¿y qué hay acerca de la revelación? O sea, finalmente, vemos que hay argumentos que hablan de la existencia de Dios. También vimos cómo algunas religiones ven a Dios. Pero ¿qué dice Dios de él mismo, no? Entonces, Dios se ha revelado. Esto lo sabemos. Dios se ha revelado. Dios ha empleado varios métodos para darse a conocer. Desde el inicio mismo, Dios se presentó al hombre. Los teólogos han clasificado la revelación como revelación general y revelación especial. Estos solo son nombres, ¿sí? Lo importante es comprender a qué se refiere, pero son nombres que se le dan ahora. Entonces, ¿qué es la revelación general? Son las verdades generales de Dios. Es la revelación que se le da a todas las personas. A todo ser humano se le da esta revelación. Hay tres fuentes que dan esta revelación. La naturaleza del ser humano, es decir, nosotros como seres humanos
Podemos ser una revelación de Dios, la creación, lo que vemos, lo que sentimos, lo que percibimos, y la misma historia de la humanidad es una revelación de Dios. Entonces, en la naturaleza del ser humano y cosas que nosotros sabemos, ¿qué comprendemos? Que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. ¿Sí? El hombre sin la ley puede llegar a diferenciar lo bueno de lo malo. Ya vimos la escritura, ¿no? Dios ha puesto una conciencia en el hombre. No solo eso, nos ha dado intelecto para razonar. Nos ha dado voluntad para tomar decisiones. Nos ha dado emociones para que podamos sentir. Solo necesitamos mirarnos a nosotros mismos para saber algo de cómo es Dios. Por supuesto, esta imagen que tenemos ahora fue manchada por el pecado. Cuando pecamos, distorsionamos la imagen que Dios nos dio. Pero Dios lo creó al hombre a su imagen y semejanza. Entonces tenemos estas cualidades. Y a través de esas cualidades podemos asimilar a Dios. En Romanos 2:14 es la escritura que vimos, porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley son una ley para sí mismos, porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolo unas veces y otras defendiéndolos, el día en que según mi evangelio Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. A pesar de que el hombre no tiene la Biblia, no tenía la ley, cumplía por instinto los dictados de la ley. Ellos no teniendo la ley son una ley para sí mismos. Esa es la revelación general. Pero también la creación es parte también de lo que nos revela a Dios. La creación, el universo, nos muestra verdades acerca de Dios. Los cielos revelan la gloria de Dios. En el Salmo 19, desde el 1 dice, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día, y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz. Pero por toda la tierra salió su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos Dios puso una tienda para el sol, y como un esposo que sale de su alcoba, se regocija como hombre fuerte al correr su carrera. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el otro extremo de ellos, y no hay nada que se esconda de su calor. Los cielos proclaman la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. La creación proclama a Dios. Muestra a Dios. Por toda la tierra sale su voz. Y la historia. Por ejemplo, Daniel se dio cuenta de que Dios quita reyes y pone reyes. Hay cosas que sucedían y hay cosas que suceden que no se puede atribuir a la coincidencia. Dios trabajó en el corazón de Ciro para que permitiera a los judíos regresar a reconstruir el templo. Y también trabajó en el corazón de Darío para que cuando se les había prohibido a los judíos continuar, él mandara a buscar esa carta de Ciro en la cual les autorizaba a construir el templo. La misma sobrevivencia del pueblo judío, algo tuvo que hacer Dios para que aún hoy en estos días el pueblo judío subsista. Acuérdate de que hubo un holocausto, de que hubo una guerra en la cual se buscó eliminar. Ellos sufrieron mucho y tal vez estén lejos de Dios en cuanto a lo que piensan al no reconocer a su hijo. Pero también las escrituras nos dicen que ellos serán los primeros en el día final. Llegará el momento en que ellos se acerquen a Dios. Daniel 2:19 dice, entonces el misterio fue revelado a Daniel en una visión de noche. Daniel entonces bendijo al Dios del cielo y dijo, sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de él. Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. La historia muestra también a Dios. Esta es la revelación general. Aquello que todos los humanos podemos percibir de Dios a través de la creación, a través de los eventos y a través de nosotros mismos. Esa es la revelación general. Pero esta revelación tiene sus limitaciones. Primero, no se ha comunicado con palabras, por lo tanto el ser humano puede equivocarse al interpretar lo que Dios está diciendo. Aunque nos ayuda a darnos cuenta de nuestros errores,
no nos da la salvación, no nos da ninguna salida a nuestro pecado. La revelación general nos lleva a la salvación. Y por eso, porque la revelación general no nos lleva a la salvación, se necesita la revelación especial. Primero fue dada a Israel en el Antiguo Testamento, solamente a ellos, pero luego fue dada a toda la iglesia a través del Nuevo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento Dios se la reveló a los profetas, pero pasado el tiempo vino la encarnación de Cristo y Él fue esa revelación final. Él vino a cumplir la ley. Él vino a cubrir todo. La revelación se fue dando desde el Génesis. Poco a poco Dios se fue revelando hasta acabar en Cristo. Y el Nuevo Testamento es donde se culmina la revelación. Entonces, esta es la revelación especial. Dios se reveló a un pueblo primero, pero luego envió a su Hijo para que esa revelación llegara a todo el género humano. Y pudiéramos todos tener esa gracia de acercarnos a Dios, de ser perdonados nuestros pecados, de salvarnos. Eso es lo que no puede la revelación general. Eso es lo que no puede la naturaleza. Eso es lo que no puede los eventos que sucedan o lo que nosotros comprendamos como seres humanos. Se necesita esta revelación especial. Fue necesaria la palabra de Dios para hacernos comprender todo el sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Ha sido progresiva. Dios se ha revelado ciertas verdades y poco a poco a lo largo de la historia, Dios ha llevado a la revelación completa. Aunque la revelación dada a los judíos no estaba completa, la revelación que viene en el Nuevo Testamento no contradice ni corrige nada de ello. Todo lo que dijeron los profetas siguió siendo cierto y tuvo su punto culminante en Cristo. Entonces, la existencia de Dios realmente no es algo en lo que un cristiano dude, pero es importante comprender algunos argumentos que se han dado, cómo otras religiones ven a Dios. Pero para nosotros es valioso todo lo que Dios nos ha permitido conocer y comprender, y más a través de su palabra. Dios se ha revelado al hombre. Entonces, el entendimiento de nosotros es vital para asimilar esta revelación en nuestra propia vida. Hay una razón detrás de esa revelación. Que vivamos la vida que a Dios le agrada, que alcancemos la salvación, que lleguemos a estar con Él. Esta es la tarea para la segunda semana. Es un cuestionario. Básicamente es que puedas explicar en tus propias palabras uno de los argumentos que hablamos de la existencia de Dios. ¿Qué entiendes tú por ajuste fino? Para ti, ¿qué es el diseño inteligente? ¿Qué diferencia hay entre las convicciones que nosotros tenemos y las convicciones que tiene el politeísmo? O entre nuestras convicciones y las convicciones del panteísmo. ¿Qué entiendes tú que es la revelación general y la revelación especial? Entonces, esa sería la tarea para la siguiente semana. Esta es la bibliografía, los libros que utilicé para formar esta clase. Un Dios en tres personas, de Francisco Lacueva. Una introducción a la apologética cristiana, la evidencia de Dios, de Antonio Cruz. Y con precisión el listón de la hermenéutica bíblica, de Jaime Fasel. Entonces, muchas gracias. Aquí acabamos el tema de hoy. Espero que les haya servido, haya sido claro. Sí. Tal vez, como decía, es un poco pesado el tema de la teología. Pero yo espero de todo corazón que todo lo que hablamos pues, nos ayude a reforzar nuestras convicciones y a comprender un poco más también a otras personas de cómo tal vez están pensando. Gracias, Felipe. Muchas gracias. Gracias, Muchas Pablo. gracias, Felipe. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por el